Hola a todos, en este video vamos a aprender a hacer una pequeña paginación en nuestra página HTML. Aquí yo ya tengo la maquetación con la que vamos a trabajar aquí en el navegador. Lo que queremos hacer es que cargue desde la base de datos, esto en forma estática, que cargue la base de datos, por decir 5 registros, y por medio de estos dos botones de acá, que es anterior y siguiente, me lo vaya mostrando lo demás. Bueno, para lo cual yo he creado una base de datos que se llama paginación y tiene una tabla contenido con los siguientes campos, y del contenido el texto y el menú. Y esto de acá ya tienen data, ¿no es cierto? Yo lo he llenado. Bueno, vamos a trabajar con esa base de datos. Acá yo tengo un archivo en blanco que lo he llamado conexión.php. Es aquí donde vamos a hacer nuestra conexión, ¿no es cierto? Vamos a empezar a codificar. Aquí vamos a crear una clase que se va a llamar conectar, y esta clase conectar va a tener una función tipo estática que se va a llamar con. Y creamos una variable de conexión que va a ser igual MySQL connect, y le voy a mandar sus parámetros: localhost, estamos trabajando en forma local, mi usuario y la contraseña, ¿no es cierto? Y aquí vamos a indicarle MySQL query que solamente me lea, que todo me lo lea en formato UTF-8. Entonces voy a indicarle con qué base de datos voy a trabajar, ¿no es cierto? Acá mi base de datos se llama paginación. Voy a mandar la variable conexión. Entonces voy a decir que me lo retorne la variable conexión. Tómame la variable conexión. Listo. Ya tengo mi clase con la que me voy a conectar a mi base de datos. Ahora voy a crear una clase con la que voy a trabajar. Se va a llamar consulta. Perdón. Consulta. Acá voy a crear una variable global que se va a llamar arreglo. Va a ser de tipo array para capturar lo que trae de mi base de datos. Acá voy a crear una función que se va a llamar paginación. Esta función lo que me va a traer en parámetros es el ID al que pertenece, el ID del menú al que va a pertenecer, que va a ser referencia, y a la vez me va a traer una variable que va a indicar su posición, o me va a indicar, perdón, de dónde va a empezar a contar mis registros, que se va a llamar inicio. Entonces aquí voy a crear una variable SQL que va a tener la consulta. Seleccioname todos los campos de mi tabla contenido aquí, donde el ID menú que se encuentra en mi tabla contenido va a ser igual a mi variable ID que viene por parámetro, y ponme un límite desde la variable inicio que viene por parámetro hasta, y muéstramelo 5. Me lo va a mostrar 5 registros. Entonces acá va a haber una variable respuesta, que me va a devolver
la consulta MySQL query, yo mando la consulta y la variable, y para mandar la variable conexión tengo que poner la base de datos, el nombre de la clase conectar y el nombre de la función, porque está en forma estática. Listo. Ahora digo mientras va a haber una variable tipo registro que va a ser igual al MySQL fetch assoc, ¿cierto? Para trabajar con arreglos bidimensionales. Entonces aquí voy a indicar la variable res, que me lo va a transformar a un arreglo bidimensional. Entonces acá yo voy a cargar esto, todo lo que contiene arreglo voy a pasar a mi variable arreglo. Entonces esto va a ser igual a todo lo que contiene arreglo. Entonces retórname esta variable arreglo, retórname el arreglo, ¿no es cierto? Con esto hemos hecho nuestra consulta, lo cargo aquí, arreglo, lo retorna el arreglo, lo mando el ID del menú y el inicio. Perfecto. Ahora vamos a nuestro código index y aquí tenemos que trabajar con indicarle que necesitamos el archivo, conexión. Entonces conexión.php. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir aquí a donde vamos a mostrar y vamos a quedarnos solamente con uno, con esto nada más. Vamos a ponerle comentario tipo, nos vamos a quedar con esto. A este le vamos a generar la cantidad de veces de registros que haya en mi base de datos. Entonces para lo cual acá yo voy a crear una consulta. Voy a crear una variable que se va a llamar cons de consulta, que va a ser igual a la instancia. Aquí vamos a instanciar a nuestra clase. Entonces vamos a instanciarlo con cons igual c igual new. Vamos a instanciar la clase consulta. Copiamos, pegamos. Aquí lo que hemos hecho es instanciarla a la clase consulta. Por medio de esta variable nosotros vamos a ingresar a sus funciones. Entonces nosotros vamos a decir cons va a ser igual a la instancia de mi variable c, que en este caso es mi objeto. Voy a decir que ingrese a su función, que se va a llamar paginación, ¿no es cierto? Pero esto de acá me tiene dos parámetros, ¿no es cierto? El ID y el inicio, ¿no es cierto? Entonces yo voy a mandar el ID de mi menú. Como podemos darnos cuenta acá, cada botón tiene un identificador, ¿no es cierto? Que esto de acá viene en vía get. Por lo tanto, yo voy a mandar ese identificador acá. Entonces voy a decir acá, voy a decir que venga, que capture lo que viene en vía get al identificador que viene en vía get, y voy a mandar algo aquí, ¿no es cierto? Acá voy a mandar la posición.
voy a mandar la posición, esta posición lo voy a una posición que se va a llamar inicio, ¿no es cierto? Esta es la variable que yo voy a mandar, pero aquí tengo que hacer algo, tengo que darle un valor a esta variable, ¿no es cierto? Entonces, por lo cual yo voy a decir, primeramente aquí cuando yo voy a mandar, cuando yo no mando nada, no me va a mandar un identificador, por lo tanto me va a mostrar un warning. Esto lo puedo controlar aquí. Entonces yo voy a decir si existe esta variable de aquí, si existe una variable que viene vía get, ¿no es cierto? Si existe esto, que tengo que hacer es en una variable que se llama capID, lo voy a capturar a esta misma variable. En el caso contrario, mi variable capID va a ser igual al primer identificador de mi botón, al primer ID de mi botón. Capid va a ser igual a 1. Entonces yo voy a mandar como parámetro ya no a lo que viene en vía get, sino a la variable que lo contiene, capid, ¿no es cierto? Y ahora para el inicio